Yo nací en Santo Domingo, llevo más de 25 años aquí en Puerto Rico. A los 11 años yo empecé a trabajar en un taller de ebanistería, puliendo sillas. Mis papás toda la vida nos llevaron a la iglesia y yo siempre he ido a la iglesia, pero no tenía un compromiso con la iglesia, por cumplimiento y ya. Mi hermano se me acerca y me pide que lo acompañe a un retiro mensual. Como me lo pidió él, no me pareció que debía ir por mi forma de ser y dije no hay problema. Si yo le invito a algo, él regularmente va a decir que no. Y no es porque no quiera o algo, es porque bueno, me está invitando mi hermano mayor, pues no. Tú sabes que hay esta competencia entre el hermano mayor y el hermano menor. Somos muy diferentes, pero a la misma vez tenemos muchas cosas en común. Realmente somos bien competitivos, nos gusta estar en el fragor de alguna competencia cualquiera que sea y nos gusta ganar. Empecé a trabajar de joven en un grupo de jóvenes y allí tuve mi primer encuentro con Dios. Entonces descubrí que era real y descubrí que la belleza de toda la realidad estaba en la Iglesia Católica y que quizás los católicos era lo que no éramos muy buenos. Entonces decidí tratar de ser un mejor católico. Y en un momento dado mi esposa conoce el Opus Dei. Entonces me empezó a picar la curiosidad y empecé un camino que cada día me emocionó más. Y entonces eso te ayuda a ver el mundo con una esperanza. Llegué a trabajar en un hotel en la capital aquí en San Juan. Era gerente de ingeniería y me han pedido en una casa de retiro que pasara por allí a ayudar. Ya en esta casa, cuando estoy trabajando, hay otra persona del Opus Dei y me dice, Jonathan, mira, hay unos retiros mensuales que había sido exactamente lo que mi hermano me había dicho. Entonces sí voy. Entonces ahí voy y me parece excelente. Digo, esto está bien chévere. Ya un año luego asistí a mi primer curso de retiro anual. Entonces se abrió otra dimensión. Pues puedo trabajar, pero a la misma vez puedo tener a Dios conmigo y puedo hacer cosas para el bien de los demás. Yo lo vi y me impresionó mucho. Él solía ser muy tímido a la hora de hablar con las personas. Y hoy día es una persona que puede hablar con cualquier persona, no tiene ninguna timidez. Y hablar de Dios, ni te digo, ¿sabes? Se expresa muy bien. Y eso me ha dado mucha alegría. Y yo sé que todo eso ha sido después de que conoció la obra. Yo pido la admisión al Opus Dei y entonces ahí ya comienzo a asistir a la formación y todo. Y nos encargan un club a los dos. Nos propusieron, vamos, ¿por qué no empiezan un club? Y invitan a sus amigos y así sus amigos se acercan a Dios. Y así fue que nació el Club Coquí. Y juntos hemos dado talleres, charlas, hemos dado retiros de Adviento, retiros de Cuaresma. También ayudamos con las catequesis, a formar personas para la confirmación, para la comunión. Y a pesar de nuestras diferencias, eso se olvida y se desaparece cuando estamos trabajando juntos. Porque Dios está ahí y nos ayuda, nos empuja a los dos para que podamos hacer las cosas. Y aquí en Río Grande nos conoce casi todo el mundo porque los hermanos de Orville, porque estamos juntos haciendo de todo sin darnos cuenta. Quizás si no hubiéramos puesto a Dios primero en nuestras vidas, a lo mejor hablarían de Francisco y de Jonathan, pero no juntos. Es lo que yo te puedo decir con toda honestidad, sinceramente. Yo pienso que la obra está tirando una semilla muy potente y pienso que en los próximos 50 años pues los frutos se van a recoger. O sea, la obra todavía está empezando a abrir surcos.